Saludos con todos, estimados amigos, bienvenidos a este Café Legal, uno de los espacios de nuestro canal de compras públicas para todo el Ecuador con Sailor. Estuvimos algo ausentes con la creación de contenidos en video, puesto que estuve un poco ocupado ya que estaba prácticamente terminando el nuevo libro que vamos a lanzar, el Manual del Administrador de Contratos de Bienes y Servicios, dirigido a entidades públicas y a sus funcionarios, un proyecto que nos ha tomado cerca de casi un año, ¿sí?, de esfuerzo, donde vamos a tener normativa, vamos a tener ejemplos, modelos de redacciones de informes de administración, redacción textual, incluso de sustentos técnico-legales para sustanciar, para motivar, matrices para hacer controles, ejemplos, absolutamente de todo, ¿sí?, para que el administrador pueda ejecutar fehacientemente su tarea de mejor manera, digámoslo así, ¿no? Próximamente haremos el lanzamiento y vamos a tener un número de ejemplares limitados, ¿sí? Estamos haciendo algunas revisiones previos a la impresión y promoción. Ya mismo estará listo, por cierto. Ojo, entidades públicas que estén interesadas en potenciar y fortalecer las capacidades de sus servidores públicos, quienes estarían asumiendo esta responsabilidad. Bueno, para hoy, ¿dar o no anticipos? Este tema nace a raíz de la asesoría que dimos hace poco a algunos servidores públicos que estaban elaborando unos términos de referencia para una contratación pública, quienes estaban inseguros al respecto. Y por otro lado también por el cuestionamiento que se realizó en las redes sociales a un alcalde de la costa, ¿sí?, en un caso que sigue dando aún que hablar. Dale a la intro y empezamos. Como sabemos, toda entidad pública para cumplir sus fines puede contratar obras, bienes, servicios o consultorías, lo que conocemos como compras públicas. Claro está, relacionados con la misión y visión institucional. Todo ello se materializa con un contrato entre la entidad pública y el contratista o el proveedor. Ahora bien, en la fase preparatoria se definen los términos de referencia, las explicaciones técnicas, las bases en sí del concurso, los pliegos. Y es allí donde se toca un tema súper importante, que es la forma de pago. Es decir, cómo se va a realizar los pagos al contratista, al proveedor que resulta ganador del proceso de contratación. Es aquí donde entra la pregunta, ¿dar o no anticipo? ¿Cuándo se debe otorgar anticipo o cuándo no se debe conceder el mismo? Primero debemos tener presente que el anticipo es un valor económico que se entrega al contratista para financiar o cofinanciar el proyecto, es decir, el objeto de la contratación, para que realice o ejecute las obligaciones contractuales. Dicho esto, veamos lo que nos dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 71. Cláusulas obligatorias. En los contratos sometidos a esta ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo en caso de haberlo, el que no podrá exceder del término de 30 días. De esto se extrae que el anticipo de cierta manera es opcional, al expresar la frase en caso de haberlo. Y segundo, en caso de existir, es decir, en el caso en que la entidad decidió otorgar un anticipo, tendrá que pagarle al contratista él mismo en un plazo que no exceda los 30 días término. Y ojo que dice pagar, no dice tramitar. Mucho cuidado, entidades públicas. Por otro lado, en el artículo 75, cuando habla de la garantía del anticipo, la propia ley menciona lo siguiente. Veamos. Artículo 75. Garantía por anticipo. Si por la forma de pago establecida en el contrato la entidad contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, el contratista para recibir el anticipo deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo. Obviamente se refiere a la entrega de garantías en este caso, pero veamos lo que nos dice el segundo párrafo, que es vital para el tema que nos atañe. El monto del anticipo lo regulará la entidad contratante en consideración de la naturaleza del contrato. En otras palabras, la entidad es quien regula el monto del anticipo. Pero claro, esta regulación en cierta medida es, entre comillas, a medias, puesto que el CERCOP, cuando introdujo los modelos de pliegos obligatorios y que deben utilizar las entidades públicas, sí, determinó lo siguiente. A ver, en primer lugar, si la entidad contratante considera otorgar anticipos para el caso de bienes, servicios o consultorías, lo podrá hacer hasta un máximo del 70% del monto contractual. Y para el caso de obras, máximo hasta el 50%. Es decir, que el CERCOP fijó el límite de monto por anticipo hacia arriba, ¿sí? Es decir, hasta el máximo que la entidad lo puede realizar, más no hacia abajo. Dicho de otro modo, dispuso a las entidades públicas los porcentajes máximo del 70% para bienes, servicios y consultorías y máximo el 50% para el caso de obras.
Una primera conclusión de todo esto, ¿sí? Para irnos aterrizando al problema como tal. Las entidades públicas pueden considerar o no entregar anticipos. En caso de considerarlo, solo pueden hacerlo hasta un porcentaje determinado, en este caso por el CERCOP. Ahora bien, hace pocos días se hizo un cuestionamiento, más que nada mediático, al municipio de Manta, específicamente a su alcalde, por no haber considerado la entrega de anticipos en algunas obras donde uno de los accionistas de la contratista estaría supuestamente involucrado en delito de lavado de activos. Veamos lo que dijo uno de los medios, específicamente el portal Primicias. Con el titular, las piruetas del patrón Norero para lavar dólares con obras en Manta. Vamos a leer la parte pertinente. Entre mayo y agosto del 2021, Norero obtuvo 2 contratos para la construcción y el asfaltado de vías por 3.5 millones y lo hizo con un mecanismo sin precedentes en la contratación pública. Para ejecutar los proyectos de construcción y de pavimentación de vías, las empresas de Norero no recibieron ningún anticipo y aceptaron cobrar una vez terminadas las obras, en 24 pagos durante 2 años a partir de enero de 2022. A ver, tal como habíamos leído la norma o lo habíamos comentado, esto no es ilegal. Eso hay que decirlo, tal cual. No es ilegal no considerar la entrega de anticipos. Las empresas beneficiarias de los contratos, Avilmat y Coralba, solo tienen en nómina y registrados ante el Instituto de Seguridad Social 7 y 8 empleados cada una. Sin embargo, la ley de contratación pública establece que las compañías solo pueden subcontratar hasta el 30% de trabajadores en una obra. A ver, aquí el portal Primicias cometió un error. La subcontratación no tiene que ver con el tema del personal, sino con los rubros que va a ejecutar. Es más, en los procesos de licitación de obras, los oferentes tienen que todos los rubros que conforman el presupuesto referencial, o mejor dicho, el presupuesto por el cual están ofertando, ¿sí?, decir cuáles son los que van a subcontratar. No tiene nada que ver el personal o el personal técnico que conforma la obra. Con respecto a los contratos en Manta, ¿qué se dijo? Tras la captura de Leandro Norero el 25 de mayo de 2022, en Guayaquil empezaron a salir a la luz resultados de las investigaciones realizadas por unidades especializadas de la policía y de la fiscalía sobre el presunto esquema de narcolavado. Y en esta publicación se pueden observar los nombres de las contratistas, en este caso, sí, las fechas de publicación, destacando a su vez el plazo de ejecución para el contrato de $452,000, 120 días, y para el contrato de $2,969,000, 300 días. En otras palabras, fueron contratos largos, digámoslo así, ¿no? En cuestión de plazo, no es de un mes. Y en las condiciones de pago no se otorgó anticipos. Entonces, en este sentido, pues estaría siendo cuestionado el municipio. Veamos lo que dice el alcalde, o lo que dijo, mejor dicho, el alcalde en su cuenta de Twitter. En relación a lo publicado por un medio digital, vamos a leer asimismo la parte pertinente. Entre el 2020 y 2021 se subieron al portal por parte del GAT de Manta 95 procesos de bienes, servicios y consultorías, sin contar ínfimas cuantías, emergencias y catálogo electrónico. De esos 95 procesos, 74 no contaban con pago de anticipo. En ese mismo periodo se subieron 26 procesos de obra pública, de los cuales 24 no contemplaban pago de anticipo, incluso con empresas locales que actualmente están trabajando. Esta modalidad, que no es nueva y que es legal de acuerdo al artículo 27 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la aplican diferentes municipios de la provincia y el país para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía en medio de la crisis financiera que vive el mundo, agudizada más aún por la pandemia. En este punto, estimado alcalde, si bien es cierto la entrega de anticipos o no es ilegal, sí, veamos lo que sucedió con algunos de sus procesos en los cuales usted no entregó anticipos. Por ejemplo, en el contrato de rehabilitación del Espingón, antiguo muelle de combustible como pasaje turístico, artesanal y comercial del Cantón Manta, es una licitación por $1,387,000. De igual manera, usted aquí, tal cual como lo dijo, no entregó anticipo. Pero si revisamos el acta de apertura de ofertas, nos encontramos que solo participó un solo proveedor. No hay más. En la misma medida, buscamos otro proceso de contratación. La pavimentación y repavimentación de varias calles, Parroquia Los Esteros, Tárquilo y Alfaro y Manta del Cantón Manta. Un proyecto, una licitación de $2,985,000 con 0 anticipo. Si abrimos el acta de apertura de ofertas, nos encontramos sorpresivamente que también solo participó un solo proveedor, es decir, un solo oferente. De esto, si bien
no es ilegal no entregar anticipos, pero al ver las referidas actas se estaría dejando en tela de duda el principio básico de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Me refiero al principio de concurrencia. ¿Cuántos proveedores participaron? En esos casos, que están obviamente publicados en el portal de compras públicas, uno solo. Hay que tener mucho cuidado porque eso sí puede ser cuestionado y observado. Veamos qué más dijo el alcalde en la publicación de Twitter. Importante parte de la oferta que presentan el oferente debe firmar una declaración juramentada de licitud de fondos. 7. Las municipalidades no cuentan con herramientas para verificar procedencia de fondos más allá de la declaración mencionada. Es como un depósito bancario. Usted llena el formulario y lo declarado es su responsabilidad ante los organismos de control. Efectivamente, tiene toda la razón en esta parte. Es decir, una entidad contratante no puede llegar a verificar o tener las herramientas como para ser casi de investigador en este sentido. De todo esto, en opinión personal, una economía que viene siendo golpeada por algunos paros a nivel nacional y por el efecto devastador que ha tenido la pandemia, sería casi perverso no considerar la entrega de anticipos, ya que la entrega oportuna de estos dineros, entre comillas, pues agiliza y dinamiza la economía. Pero bueno, ¿cuándo en lo personal recomiendo no entregar anticipos? Cuando se trata de proyectos pequeños, es decir, de inversión o de presupuestos referenciales pequeños, no tan significativos, y cuando se tratan de proyectos cortos, es decir, de plazos pequeños en la misma medida, ya que, por ejemplo, en un proyecto del plazo de un mes, me voy a demorar más en sacar la garantía de buen uso del anticipo y que antes que ejecutar el propio proyecto. Pero ojo, servidores públicos, deben analizar siempre el valor, el monto o el presupuesto referencial y el origen. Pueden haber contrataciones de bienes de tiempos cortos, de un mes, 2 meses, pero a lo mejor son costosos y a lo mejor son de origen internacional. El contratista muchas de las veces tiene que entrar, tiene que comprar el bien, pagar el dinero en el exterior para poderlo importar y poderles cumplir a ustedes la obligación contraída. Sería ilógico pretender no entregar un anticipo en esos casos. Lo que podría ser saludable es considerar la renuncia del anticipo como potestad del proveedor. Pero este es otro tema que a lo mejor se lo puede tratar en otro video. Déjenos sus comentarios, por cierto, al respecto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recordamos que ofrecemos los servicios profesionales de asesoramiento online o presencial, capacitación, consultoría, acompañamiento en todo lo que tenga que ver con compras públicas, temas de contraloría y mucho más, ¿no? En el derecho público y más que nada derecho administrativo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide Enrique Conza, abogado ingeniero especializado en derecho administrativo y compras públicas en el Ecuador. Hasta pronto.